Compartiré mi pantalla. ¿Me pueden indicar si están viendo mi pantalla? Ya. Entonces, vamos a recordar esta última parte que hemos visto la clase anterior. Si ustedes recuerdan, hemos visto el punto 4 que está en el texto, que corresponden a las generalidades. Habíamos visto que eran unas valoraciones ampliamente empleadas para determinar ácidos, bases, oxidantes, iones metálicos, proteínas, etcétera. Y dentro de esos tipos de valoraciones, hemos visto que existían las valoraciones volumétricas, que es donde medían un volumen, las gravimétricas, donde miden la masa en vez de un volumen, y las columbimétricas, que aquí el reactivo es una corriente de magnitud conocida, y lo que se mide es el tiempo para que se complete la reacción. Eso habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? También hemos visto la clase pasada que toda solución o disolución o valorante o titulante patrón tenía una concentración perfectamente conocida, preferentemente normal, debe ser estable, es decir, una vez que yo estandarice o confirme su concentración, la tiene que mantener durante un tiempo prolongado, por eso la realizábamos una sola vez, generalmente. Debía tener una reacción rápida con el analito y debía ser una reacción lo más completa posible. Y en el mejor de los casos, debía ser una reacción selectiva. Hemos visto también esta parte donde vimos qué diferencia había entre una valoración directa y una por retroceso. En la valoración directa utilizamos un solo titulante, como en el caso de la valoración iodométrica, la permanganimétrica y la de ácido sulfúrico con hidróxido de sodio, que vamos a realizar. Algunas ya hemos realizado en práctica y otras las vamos a hacer. La valoración por retroceso, que yo ya he realizado, que es la del ácido débil por retroceso, donde utilizamos dos titulantes. Y también hemos visto la semana pasada la diferencia entre punto de equivalencia y punto final. ¿Quién me puede decir cuál era la diferencia? ¿Me están escuchando? A ver, voy a tomar lista quiénes están. Alejandra, Patricia, ¿está? Presente, doctora. Ya, ¿me puedes decir la diferencia entre punto final y punto de equivalencia?
¿Alguien que pueda decirme la diferencia, por favor? La diferencia sería que el punto final se determina por laboratorio, tal vez. Muy bien, María Belén, gracias. Entonces, el punto de equivalencia, si ustedes recuerdan, era aquel donde la cantidad de reactivo equivale químicamente y como dijo María Belén, el punto final es la parte física o el cambio físico que ocurre cerca del punto de equivalencia y lo podemos ver y lo podemos determinar en el laboratorio, ¿sí? También recuerdan que utilizábamos indicadores, que eran sustancias orgánicas y que teníamos una diferencia en volumen entre el punto final y el punto de equivalencia que lo denominábamos error de valoración. También hemos visto la diferencia entre los patrones primarios y los patrones secundarios. En el patrón primario dijimos que tenía que tener alto grado de pureza, estabilidad atmosférica, ausencia de agua de hidratación, costo moderado, solubilidad razonable y peso molecular grande, ¿verdad? Y en los patrones secundarios hemos visto que estos compuestos, su pureza ha sido establecida mediante análisis químico y va a servir de referencia también, ¿no? Pero siempre estandarizamos. El siguiente punto, hasta ahí, hasta la diapositiva 5, vimos la clase pasada de manera presencial. Continuando con el avance, vamos a recordar que estas valoraciones gravimétricas también se las denomina por peso. Y aquí vamos a medir la masa del valorante. Por lo tanto, aquí la bureta la vamos a cambiar por una balanza. Son valoraciones más rápidas, les he colocado aquí. No es necesario calibrar el material de vidrio como lo hacemos en las volumétricas. ¿Sí? No es necesario corregir la temperatura de trabajo, la temperatura ambiente a la cual estamos realizando la titulación. Las medidas de peso son más precisas y exactas. Acuérdense que en una pipeta ustedes, salvo algunas pipetas especiales, vamos a tener 2 decimales. En cambio, en una balanza puedo tener 4 o 5 decimales. Y pueden automatizarse fácilmente o más fácil que las volumétricas. Yadid, ¿has levantado la mano? No, doctora, me he equivocado. Ya, continuamos entonces. Entonces hemos visto esas ventajas que tienen las valoraciones gravimétricas sobre las volumétricas. En las valoraciones por precipitación se van a basar en reacciones que se producen con compuestos iónicos de limitada solubilidad. Es una técnica muy antigua. Normalmente el titulante que utilizamos aquí es el nitrato de plata. Y como ustedes saben, la plata se llama argentum. De ahí viene su símbolo químico, Ag. Y por lo tanto, estas valoraciones por precipitación, donde se utiliza el nitrato de plata como titulante, se llaman métodos argentométricos. ¿Sí? Podemos utilizar 3 tipos de indicadores. Los indicadores potenciométricos, que eso ustedes lo van a ver en Analítica 2, en la instrumental, ¿no? Donde tiene aquí se mide un potencial de electrodo. Los métodos amperométricos o indicadores amperométricos, donde se va a medir la corriente.
y los indicadores químicos que nos vamos a explayar un poquito en la siguiente diapositiva, y lo que es curva de valoración lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Dentro de los métodos químicos que tenemos, va a existir un cambio de color o en ocasiones la aparición o desaparición de un precipitado o de una turbidez. Por lo tanto, tenemos 3 métodos químicos que utilizamos en estas valoraciones por precipitación. El método de Moore o ion cromato, el método de Fajans, o el de la fluoresceína, y el método de Vollard o ion férricos. En el método de Moore, fíjense, va a servir para determinar cloruros, bromuros o cianuros, como lo tienen aquí en la figura, en la imagen, cloruros, bromuros, cianuros. Utilizo como titulante el nitrato de plata, por eso se llama esta titulación también argentométrica. Y el cromato de potasio se lo utiliza como indicador. Entonces, los cloruros más la plata nos da un precipitado de cloruro de plata, que es un precipitado blanco. Cuando la plata, que es la titulante, que viene del nitrato de plata, está en exceso, es decir, ya tituló todo el cloruro, se une al cromato y produce un precipitado de cromato de plata de color rosa salmón o rojo ladrillo que llamamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces les vuelvo a repetir, la plata con el cloruro forma un precipitado de cloruro de plata, que es blanco, y la plata más el cromato, un precipitado de cromato de plata, que es color rojo ladrillo o rosa salmón, como lo tenemos aquí. Aquí, en esta formulita, les falta el oxígeno, el 4, que supongo que debe estar en la flechita, ¿sí? El segundo método que tenemos es el método de Fajans. Este método utiliza un indicador de adsorción, como es la fluoresceína. Esta técnica es útil para la determinación de cloruros, bromuros, ioduros y tiocianatos, como lo colocan aquí. También es una titulación argentométrica. ¿Por qué? Porque utilizamos el nitrato de plata como titulante. El indicador que utilizamos aquí es la fluoresceína. Y al igual que en el caso anterior, la plata reacciona con el cloruro o con el anión que necesitamos, como analito que tenemos, va a formar primero un precipitado blanco, como ustedes ven en la imagen, y el exceso reacciona con la fluoresceína, formando un color rojo, ¿no? Que ustedes lo pueden ver aquí, que es una reacción de adsorción, como hemos indicado recién. Por último, el método de Vollard o de ion férrico, es decir, hierro más 3. Aquí lo que se valora como analito son los iones plata más 1. Se utiliza como reactivo titulante el tiocianato de potasio, que lo pueden ver aquí, potasio, azufre, cianuro, y se utiliza como indicador el hierro más 3. Entonces, la plata reacciona con el tiocianato, formando tiocianato de plata,
¿sí? Que es nuestro titulante y es un precipitado blanco. Cuando existe exceso de tiocianato, reacciona con los iones hierro más 3, provocando este complejo de tiocianato férrico que tiene color rojo intenso. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos distintas reacciones con estos indicadores, pero en todos pasamos de un precipitado blanco a un precipitado rojo o rosa salmón, como en el caso del bioncromato, ¿verdad? Aquí pasamos al rojo ladrillo, rojo y rojo intenso. Esta diapositiva, que es la 11, vamos a ver de manera presencial el miércoles en clase, porque eso quiero que hagamos de forma conjunta, ¿sí? Para que veamos lo que son las curvas de valoración. Un poquito les voy a hablar de las curvas y con eso los dejo libres, ¿sí? En cuanto a las curvas de valoración, que es el siguiente punto, la parte de ejercicios lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero aquí les voy a explicar un poquito de estas curvas de valoración. Las curvas de valoración son gráficas, ¿sí? Donde se grafica generalmente una función en relación al volumen del reactivo titulante que nosotros estamos empleando. En este caso vamos a graficar en el eje de las Y, P plata, ¿sí? Y P plata lo vamos a considerar como menos el logaritmo de la concentración molar de la plata, en función de los ml de nitrato de plata gastados. ¿Sí? Siempre para estas curvas de valoración, les quiero indicar que tenemos dos tipos. Las calculadas, que es las que vamos a hacer en teoría, y las prácticas, que son las que se obtienen en el laboratorio. Les voy a mostrar algo. A ver si podemos ver aquí, curvas de valoración argentométricas. Y esto es lo que podemos tener, ¿verdad? A ver si no los... Creo que no está abriendo, ¿no? Pero aquí tenemos distintas curvas de valoración, ¿no? Fíjense, van de lugares desde abajo arriba o de arriba a abajo, ¿no? Vamos a ver los dos tipos de curvas nosotros para dibujar, para calcularlas. Estas curvas calculadas, ¿sí? Acá tenemos P cloro, nosotros vamos a colocar P plata en función de los ml que hemos gastado de nitrato de plata. Estas curvas calculadas siempre tienen que tener 4 puntos, el inicial, que es cuando no se ha agregado nada de reactivo, la preequivalencia, la equivalencia y la postequivalencia. ¿Sí? Como tienen aquí, ¿verdad? Vamos a calcular preequivalencia, equivalencia y postequivalencia. ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿No? Entonces los dejo libres. El miércoles vamos a hacer curva de valoración
del ejercicio que tenemos en el texto, que es de 50 ml de cloruro de sodio, 0,05 molar, y nitrato de plata, 0,1 molar. Y con eso vamos a empezar el miércoles y terminamos la unidad número 7. Si no tienen ninguna preguntita, los dejo libres para que vayan a estudiar físico-química. Que tengan buenas tardes. Gracias, doctora. De nada, que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctora. Buenas tardes.